Bienvenidas, mariposeas, ¿cómo están? Hoy estamos con la mariposa violeta, morado, como dicen los chiquilines, con una gran pregunta. ¿El espectro se rompió o recién empezamos a entenderlo? Acá estamos, con nuestro corazón inquieto tratando de abrir un debate. Quiero invitarte a pensar conmigo, porque en estos días se volvió a abrir este gran debate, que en realidad nunca se cerró del todo. El concepto del espectro autista se ha expandido demasiado, se ha diluido, ha perdido el sentido. A partir de las declaraciones de Uta Frith, muchas voces se activaron, voces desde la ciencia, pero también desde la experiencia. Otras, como la mía, que son voces humildes, estamos en un lugar intermedio, donde la teoría y la experiencia de la vida se cruzan. Hoy no vengo yo a dar una respuesta cerrada, sería muy atrevido de mi parte. Lo que vengo a hacer es algo más honesto, a pensar contigo, porque tal vez la pregunta no sea si el espectro se rompió, sino durante mucho tiempo, quizás lo que pasó es que lo entendimos demasiado, pero demasiado poco. El problema no es la amplitud del espectro. El problema sigue siendo la mirada. Durante años el autismo fue pensado como algo delimitado, casi rígido, con categorías, con etiquetas, con subtipos. Encajabas aquí o encajabas aquí o encajabas allá. Como si se pudiera ordenar la experiencia humana en casilleros muy prolijos. Usted es autista, entra en este casillero. Usted es autista y entra en este. Y usted, bueno, lo estamos pensando, pero entra en este. Pero el espectro en realidad, el concepto de espectro, vino a romper eso, a decirnos algo incómodo, que no hay una sola forma de ser autista. Cada autista es único. Y eso, lejos de ser un problema, es su mayor verdad. Porque la variabilidad no es un error del concepto, es el concepto mismo, es un espectro. El problema aparece cuando seguimos queriendo mirar la diversidad con herramientas diseñadas para lo homogéneo. No hay autismos puros. Esta es una idea que a veces cuesta aceptar, incluso dentro del propio campo psicológico, del propio campo psiquiátrico y aún a los propios padres que tienen un hijo diagnosticado. Todavía hay papás que se aferran a la idea diciendo mi hijo o mi hija o lo que sea es Asperger. Es un espectro. No existen estas categorías que antes era la forma en que se te diagnosticaba. Lo que hoy hay es un mestizaje neurocognitivo. Hay cruces, hay intersecciones, hay superposiciones. Hay autistas que tienen ansiedad, que tienen TDAH, que tienen alta sensibilidad, que tienen trauma complejo, que tienen altas capacidades. Y todo esto no es un ruido que contamina el diagnóstico, sino que forma parte de la complejidad real de cada autista, de cada persona. Pretender aislar el autismo como si fuera una pieza limpia y separable es en el fondo una ficción metodológica. Sirve para investigar, quizás, pero es insuficiente para comprender la vida real. A mí me gustaría compartir contigo lo que dice Anabel Cornago del blog El sonido de la hierba al crecer, con quien estoy haciendo una formación. Y mira lo que ella plantea. Ella dice así: me encantaría decirle a Uta Frith, la variabilidad no invalida el espectro, dice, es parte del autismo. La diversidad no es un error del concepto, sino una expresión natural de la neurocognición humana. Y quizá el verdadero reto no sea simplificar el autismo, dice ella, sino aprender a comprender su complejidad. Y cuenta algo de la historia de ella y su hijo Eric. Cuando diagnosticaron a Eric, uno de los primeros libros que leí fue el de Uta Frith, Autismo, explicación del enigma. Lo leí en alemán, casi sin poder respirar entre páginas. Recuerdo el dolor, la incertidumbre, pero también algo muy importante, el inicio de la comprensión. Por primera vez sentía que alguien me ayudaba a poner palabras a algo que hasta entonces era completamente desconocido para mí. Por eso escribo desde el respeto, pero también desde la responsabilidad. Entonces ella dice que le gustaría decirle a Uta Frith: el problema no es que el autismo se haya ampliado demasiado, sino que durante mucho tiempo lo entendimos de forma demasiado estrecha.
Durante décadas simplemente veíamos a muy pocas personas. Es hermoso esto que dice, sobre todo como mamá de alguien con autismo. Muchas quedaron fuera, no porque no fueran autistas, sino porque no encajaban en la definición que teníamos. Esos grandes invisibles olvidados, desatendidos. Y sabemos que las mujeres quedábamos por fuera. Muchas de las que estamos en la comunidad de mujeres SEA hemos sido diagnosticadas en diferentes etapas de nuestra vida. Y lo que siempre decimos, sobre todo desde este canal tan humilde y tan atrevido, que lo que queremos es que los diagnósticos se hagan desde la infancia, porque no es lo mismo una niña que es diagnosticada, podríamos decir, en los inicios de su vida, a mujeres que están siendo diagnosticadas con 70, 80 años. Vamos aquí entonces a ver que el debate es mucho más profundo. Hay un límite en todo, el límite de la ciencia, pero también el valor de la experiencia. Porque lo que está en juego no es solo una categoría diagnóstica, no es a ver si vos sos más o menos autista, sino algo mucho más delicado. ¿Quién tiene el poder de definir qué es el autismo? Durante mucho tiempo la ciencia intentó medirlo, cuantificarlo, delimitarlo, pero hay algo que se resiste, porque no todo lo humano es medible y no todo lo que es importante y que nos afecta entra en un protocolo, lo sabemos. Cuando una persona dice esto me abruma, eso no entra. Cuando otra dice esto a mí me calma, eso no entra. Y cuando alguien dice a mí las luces me duelen, y eso también es conocimiento, y a veces es un conocimiento más directo que cualquier paper. No necesitamos siempre evidencia de laboratorio para validar una necesidad. A veces alcanza con escuchar. Tal vez el espectro, UTA, no es que se haya expandido demasiado. Te lo digo con mucha humildad. Tal vez lo que pasó es que empezamos a abrir nuestros ojos, a ver más, a escuchar más, a nombrar lo que antes quedaba fuera, a abrazar lo que antes se vivía en soledad. Y sobre todas las cosas, hemos empezado a hablar. Y claro, eso incomoda, porque lo decimos siempre. Todo sobre nosotros, sí, pero con nosotros, sin nosotros nada. Porque cuanto más amplia es la mirada, cuanto más se nos tiene en cuenta, es mucho mejor. Pero también cuando se nos tiene en cuenta, aparece la humanidad en los diagnósticos. Entonces, en lugar de preguntarnos si el concepto perdió fuerza, quizás podríamos preguntarnos, ¿estamos preparados como humanidad para sostener la complejidad? Porque el autismo no es una categoría cerrada, es una forma de existir en el mundo, es mi vida. Y como toda forma de existir, no se dejan cerrar del todo. Yo me resisto. Y así, paso a paso, seguimos un poco caminando, ¿no? Intentando responder estas cosas, pero no tenemos todas las respuestas. Así que bueno, desde este humilde lugar vamos intentando poner luz donde muchas veces hay sombra. El espectro autista. El espectro autista, yo creo que estamos recién empezando a comprenderlo. Así que bueno, te dejo entonces con una de mis mariposas y el deseo de que puedas desplegar tus alas y volar muy alto, porque nuestro autismo realmente es maravilloso.